En este video te contaremos sobre el trabajo en el sector de la construcción en España. Así que si eres una persona de Latinoamérica o extranjera y estás interesado en trabajar en España mediante un contrato de trabajo, saber si existe trabajo en España en el sector de la construcción, saber cuánto se gana como albañil en España y saber cómo tener un permiso de residencia y trabajo en España, entonces no te pierdas este video. Hola, mi nombre es Luis Ciesa, director del despacho Ciesari y Asociados, y somos especialistas en temas de inmigración y extranjería en España. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la realidad del trabajo en España en el sector de la construcción. En cuanto a si existe trabajo en España en construcción, debemos mencionar que una de las principales actividades económicas en España es la construcción y la edificación civil, y dicho sector ofrece empleo a más de 1,5 millones de personas cada año, según el informe del Servicio Público del Empleo Estatal, SEPE. ¿Cuánto gana un albañil en España? El sueldo que gana un albañil en España depende de dos variables. Depende del nivel de experiencia que tenga el albañil y depende de la región de España en la cual vaya a laborar el trabajador. En cuanto a la primera variable, del nivel de experiencia que tenga el albañil. Si se trata de un albañil principiante, entonces el sueldo promedio será alrededor de 1.400 euros mensuales. Si se trata de un albañil experimentado, entonces el sueldo promedio será entre 1.600 a 2.000 euros mensuales. En cuanto a la segunda variable, de la región de España en la cual vaya a laborar el trabajador. Si por ejemplo el trabajador se va a laborar a la ciudad de Valencia, el sueldo será alrededor de 2.000 a 2.200 euros mensuales. Y si por ejemplo se va a laborar a Madrid, entonces el sueldo será alrededor de 1.600 a 1.800 euros mensuales. Las personas de Latinoamérica que están interesados en trabajar en España necesitan cumplir una serie de requisitos para hacerlo. Entre ellos es imprescindible tener un permiso de trabajo. El permiso de trabajo se puede conseguir, por ejemplo, mediante un contrato de trabajo que alguna empresa española le quiera hacer a una persona extranjera. Otra forma de conseguir el permiso de trabajo podría ser mediante una visa de estudios, en el cual si la persona decide estudiar, por ejemplo, una formación profesional o un certificado de profesionalidad, entonces con la aprobación de la visa de estudiante tendrá incorporado de forma automática la aprobación del permiso de trabajo para trabajar en España con papeles y de forma legal. Ojo, que los estudios se pueden realizar en cualquier campo del conocimiento, pero recomendamos que los estudios estén relacionados de preferencia con el sector de la construcción, como por ejemplo albañilería, grifería, enchapado de azulejos, entre otros, para así sacarle el máximo de provecho a la formación durante la vigencia de la visa de estudios. La ventaja de estudiar una formación destinada a la obtención de un certificado de profesionalidad es que los estudios pueden durar unos 5 o 6 meses de duración frente al año o año y medio que pueden durar los estudios de una formación profesional. Pero en ambos casos se puede trabajar
al mismo tiempo que se realizan los estudios mediante la visa de estudiante. Y al término de dichos estudios se puede solicitar un permiso de residencia y trabajo para vivir y trabajar en España. Además, debo recomendarles que otro requisito habitual que exigen las empresas españolas del sector de la construcción es tener una licencia de conducir de España. Por lo tanto, si eres una persona de Latinoamérica, podrías traer el permiso de conducir de tu país de origen y al llegar a España podrías solicitar el canje de tu licencia de conducir con la finalidad de obtener el permiso de conducir español. Pero para realizar este trámite de canje necesitas tener o un permiso de residencia en España o ser titular de una visa de estudiante en España. ¿Y qué sucede con las personas que están sin papeles y que desean trabajar en España de forma legal? Entonces, estas personas podrían solicitar el arraigo para la formación. El arraigo para la formación habilita a las personas extranjeras que están de forma irregular en España, al menos durante 2 años, a obtener un permiso de residencia. Este permiso de residencia les permite tener papeles en España, estar de forma legal en España y también les permite estudiar y formarse en algún campo del conocimiento, como podrían ser estudiar cursos relacionados con el sector de la construcción y edificación civil. Y al término de dichos estudios formativos, podrían solicitar un permiso de residencia y trabajo para trabajar en España por cuenta ajena mediante la presentación de un contrato de trabajo. Por lo tanto, las personas de Latinoamérica, después de obtener una autorización de residencia para estudiar y formarse en la adquisición de habilidades y destrezas para el desempeño de cualquier puesto de trabajo relacionado con la construcción, podrían conseguir posteriormente un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena en España. En conclusión, el trabajo en construcción en España es una gran oportunidad para todas las personas de Latinoamérica que deseen conseguir un contrato de trabajo para trabajar en España y solicitar al mismo tiempo un permiso de residencia en España. Cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados Asesoría Extranjería visitando la página web del despacho, que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa dale like y compártelo. Y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias.